Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, en primer lugar me vais a perdonar que llevo mi batín de Chihuahua, que le digo yo, de la Guerra de las Galaxias, porque, bueno, es horrible, es súper feo, pero es muy calentito y lo necesito, porque aquí es invierno y la tarifa de la luz en España está a unos niveles históricos, entonces no puedo conectar la calefacción porque me arruino. Entonces me vais a perdonar estas pintas que llevo, pero es que me hielo. Bien, una vez dicho esto, esta miseria cotidiana, nada, simplemente deciros que vamos a hablar hoy de los 4 elementos, de los elementos en el tarot. Como ya sabéis, los 4 elementos aparecen manifestados en los arcanos menores, en los palos de los arcanos menores, en los oros, las copas, los bastos y las espadas, y también a través de las figuras o las cartas de la corte, que serían como la personificación de esos elementos, es decir, las actitudes o los puntos de vista o la manifestación antropológica de esos elementos. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? Bueno, ya sabéis que tengo un vídeo específico donde hablo del orden de los elementos y los palos, al menos el que yo utilizo en el tarot de Marsella y en el tarot en general, que estará apareciendo aquí arriba, donde hablo un poco de las particularidades o características de cada uno de ellos. Sin embargo, quería ir un poco más allá porque realmente hay gente que tiene mucha dificultad en interpretar los arcanos menores de las barajas PIP o de las barajas Marsella sobre la mesa. Al no tener figuras, al no tener escenas y hablar únicamente de los palos, se les hace complicado crear interacciones y aterrizar el mensaje a la pregunta con ellas. También quería hacer un vídeo más pormenorizado porque existe una tendencia en general a compartimentar los elementos. Es decir, a decir, vale, cuando aparecen copas hablamos de sentimientos y emociones, cuando aparecen oros hablamos de cosas materiales y tal, ¿no? Que efectivamente es así, ¿no? Pero en cierto sentido, cuando nosotros tenemos una tirada, tenemos varios elementos normalmente sobre la mesa. Podemos tener el 2 de oros, el 3 de espadas, el 5 de copas. También puede aparecer un único elemento en la mesa, que esto es otro tema. Pero claro, eso es más sencillo porque nos diría, fíjate, ¿no?, en este área en concreto, en tu pregunta. Pues bueno, lo que quiero decir es que tenemos esa tendencia a compartimentar y yo veo los elementos de una forma mucho más holística, por así decirlo. Además, teniendo en cuenta que si nosotros cogemos la tradición del tarot, los elementos o los palos todavía estaban como más radicalizados, es decir, en una tirada de un tarotista posiblemente del siglo XVII, si a ti te echaban las cartas y aparecían muchas copas, te iba a hablar exclusivamente de que va a aparecer, por ejemplo, imaginémonos que aparecía un caballero de copas y un 3 de copas, pues ese tarotista o esa tarotista posiblemente te hablaría únicamente de relaciones. Va a aparecer literalmente un caballero con su copa y sus amores y te va a ofrecer su amor y luego vais a tener un hijo porque es un 3 de copas y el 2 genera el 3 que es concepción, ¿entendéis? Antes era muy literal. Entonces, si aparecían solo copas, se hablaba únicamente de sensaciones, de relaciones, de emociones, generalmente amorosas. Con el tiempo y la introducción del esoterismo y luego de la psicología y la filosofía en el tarot, esto se ha vuelto un poco más profundo, por suerte, y se ha ampliado un poco el punto de vista. Yo utilizo una visión de los elementos desde este lugar, es decir, sigo utilizando la, digamos, polarización o la compartimentación de ese elemento visualmente, pero intento generar una interacción con el resto de figuras, especialmente si son figuras de la corte, porque nos estará hablando de personas o de actitudes alrededor de estos elementos. Las cartas de la corte y los arcanos menores tienen dos modalidades básicas. Una de ellas es los elementos, que ya hemos mencionado, los oros, las copas, los bastos y las espadas, y otra de ellas es lo que se llama las polaridades, la polaridad activa y receptiva, masculina y femenina. Esto haré un vídeo aparte,
que continuará a este, donde trataremos más esa cuestión de las polaridades. Ahora nos vamos a centrar en los elementos. Cuando hablamos de símbolos, un símbolo sabemos que es una imagen que contiene un concepto y nos sirve para entenderlo. Cuando nosotros utilizamos los símbolos que aparecen en los arcanos menores, sabemos que son imágenes para representar conceptos. Los oros hablan de tierra, las copas hablan de agua, los bastos de fuego y las espadas de aire, ¿no? Sabemos que una moneda son oros, que una copa tiene esta forma, que un basto y un palo tiene esta forma, que esta espada tiene esta forma, ¿no? Los símbolos nos sirven para contener significados intangibles, conceptuales de una realidad, ¿no? Los símbolos fundamentales, los primordiales, los símbolos básicos son los elementos. Los 4 elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, conforman la base de la realidad que nos rodea. Estos 4 elementos, gracias al poder del sol, por ejemplo, y el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, tenemos con ellos las estaciones, tenemos el día y la noche, y a partir de ahí se conforma y se multiplica toda la realidad que nos rodea. Hay animales de día y de noche, masculino y femenino, hay luz y sombra, ¿de acuerdo? Por tanto, los elementos son los símbolos primordiales para entender la realidad circundante. Es la sustancia primordial que conforma nuestra realidad. Por eso aparecen de forma tangencial en todas las culturas. Todas las culturas hablan de la madre Gaia, hablan del dios del cielo, hablan del dios del agua, etc. Los elementos son los símbolos que nos llevan a esa base, a esa energía primordial. Y por supuesto también aparecen reflejados en el tarot. Sin embargo, y aquí es donde hablo de mi experiencia holística, los elementos no son solo símbolos, sino son niveles y áreas de experiencia. Y aquí es donde quiero que profundicemos, aquí es donde vamos a ir más profundamente. ¿Qué quiero decir? Que cuando digo que los elementos nos hablan de niveles o de áreas de experiencia, lo que quiero decir es que son frecuencias donde nosotros experimentamos la realidad circundante. Esta es la clave para comprender el tarot y en general para comprender la experiencia humana y la vida. Los elementos nos permiten comprender, ver dónde se desarrolla una experiencia y cuál va a ser la dinámica de esa experiencia. ¿Por qué digo que es clave para comprender no solo el tarot, sino también nuestra vida? Porque, por ejemplo, yo puedo estar hablando con vosotros y puedo estar al mismo tiempo pensando algo, puedo estar al mismo tiempo haciendo algo y puedo estar al mismo tiempo sintiendo algo. Cada uno de estos es un nivel de experiencia y todo sucede a la vez, todo sucede de forma simultánea. Por eso la experiencia humana es tan confusa, por eso a veces no nos entendemos a nosotros mismos, porque todo sucede al mismo tiempo. A lo largo del día yo puedo tener 47 emociones, puedo estar pensando constantemente al mismo tiempo que interactúo, es decir, yo puedo tener elemento tierra, elemento aire, elemento agua, elemento fuego, porque voy haciendo cosas al mismo tiempo de forma constante. A veces estoy más en un lugar, a veces estoy más en otro, pero siempre estoy interactuando con esos elementos, con esa acción, con ese... Entonces, esto es la clave para comprender la experiencia humana, entender que somos seres multidimensionales. Cuando nosotros decimos, los seres humanos somos seres multidimensionales, enseguida la gente piensa, ya estamos con la espiritualidad y se ponen escépticos. Sí, podemos ser multidimensionales en el sentido de que podemos tener diferentes estadios de conciencia y no solo aquel de la realidad que nos rodea, pero también somos seres multidimensionales en este plano. Es decir,
Ser un ser multidimensional no es ni más ni menos que estar todo el rato desarrollando los elementos, desarrollando la tierra, el agua, el fuego y el aire, desarrollando la acción, la emoción, el pensamiento, ¿de acuerdo? Hacemos todo eso a la vez. Por tanto, somos seres multidimensionales, somos seres simultáneos. Lo mismo sucede fuera de nosotros. Los elementos se necesitan. La tierra necesita el agua, el agua necesita el fuego necesita el aire. No existen de forma compartimentada, aislada los unos de los otros. Los elementos en el tarot intentan de forma simbólica, como hemos dicho, manifestar esto. Estas áreas de experiencia, estos niveles de conciencia, aparecen compartimentados para generar un lenguaje simbólico, un lenguaje visual que nos ayude a ver en qué área de experiencia se está desarrollando la información que pedimos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, también afecta, como hemos dicho, a las figuras de la corte, que sería esa energía manifestada a nivel antropológico. Cuando nosotros hablamos del elemento de los oros, hablamos de la tierra. La tierra habla de lo tangible, de lo material, de lo que podemos ver, oler, tocar, de lo que se pesa, de lo que se mide, de lo que se consigue con el tiempo, del legado, de la herencia, de toda aquella energía que es más lenta, es más progresiva, pero al mismo tiempo es más sólida y más estable en el tiempo. Cuando aparecen oros sobre la mesa sabemos que estamos sobre este área de experiencia, estamos simbólicamente mostrando este área de experiencia. Cuando tenemos las copas, hablamos del elemento agua, hablamos de las emociones, de la conexión, de las relaciones humanas, de los sentimientos. Hablamos de aquello que se percibe, aquello que se siente, de aquello con lo que conectas fuera de ti, dentro de ti. Cuando hablamos de los bastos, hablamos del fuego, hablamos de la acción, hablamos de la expansión, hablamos del ir hacia adelante, de metas, de proyectos, de hacer cosas, de carisma. Hablamos de chispa, de ilusión, de aquello que ilumina. Cuando hablamos de espadas, hablamos del elemento aire, de lo más ligero, lo más volátil, lo más rápido, el pensamiento. Hablamos de ideas, de conceptos, hablamos de puntos de vista. Todo esto ya lo sabemos, pero ¿cómo podemos entender la interrelación entre los elementos? Pensando en el propio elemento en sí. Cuando nosotros tenemos elemento tierra, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una energía que se fija en lo que se tiene, en lo que hay alrededor, en los recursos básicos, en la salud, en el cuerpo, en la casa, en la comida, en lo que se consigue materialmente, en el dinero, en la herencia, en la familia, en el clan. Eso es el elemento tierra, esos son los oros. Cuando hablamos de copas hablamos del agua, de lo que fluye, también de lo que adapta su forma al recipiente que la contiene. El agua puede ser muy permeable, el agua puede verse influida por lo externo, puede perder la identidad en cierto sentido. Las lecciones del agua nos hablan de dónde estamos nosotros y dónde está el otro, de cómo conectamos con él, desde dónde lo hacemos. El fuego nos habla de expansión, de actividad, ¿no? El fuego necesita el aire, por cierto, un poquito de aire para avivarse una idea que lo lleve hacia adelante. Nos habla de metas, nos habla de conquistar. El fuego es aquello que nos da ilusión, aquello que nos lleva a la acción, ¿no? Es eso que nos da power, necesita del movimiento. La espada es el aire, necesita de un pensamiento, de un punto de vista. Hay veces que las personas no nos comprendemos entre sí, entre nosotras, porque tenemos un elemento más polarizado que el otro. Una persona que tenga más elemento agua, más copas, a lo mejor no interactúa bien con una persona que tenga elemento espada o aire. El aire ve la realidad desde lo que se piensa, desde el punto de vista. Le interesa qué opinas, tus valores, qué piensas al respecto de un tema, cómo lo estructuras, cómo lo desarrollas lógicamente. Pero a las copas no. A las copas
En una misma realidad, lo que le interesa es cómo la percibes, cómo la sientes, cómo la compartes, cómo la experimentas. Lo mismo podría suceder aquí. En una misma realidad, a los oros le interesa ver de qué está compuesta, qué forma tiene, cómo puede aprovecharla, cómo se mide, se pesa. A este elemento lo que le interesa es cómo se actúa, qué decisiones hay que tomar, hacia dónde hay que ir, cuáles son los objetivos. Esto es por poner un ejemplo, pero entre todos ellos sucede. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me entretengo a ir a una visión más holística de los elementos? Porque es primordial entender esto en la vida y en el tarot. Cuando nosotros vemos los elementos sobre la mesa, tenemos que entender que puede haber elementos que están en armonía y que fluyen con la pregunta y con las figuras, pero también puede haber elementos que están confrontados y pueden a lo mejor estar en conflicto. A lo mejor alguien quiere hacer y alguien está más enfocado en sentir. Hay un proyecto y alguien está generando esa estructura, está generando trabajo en ese proyecto y alguien le está dando muchas vueltas a las cosas o está más pendiente del concepto. Es importante entender si esos elementos, si esos niveles de experiencia están funcionando de forma conjunta y amigable o están funcionando de forma inarmónica. Por eso, cuando vosotros tengáis cartas sobre la mesa que hablan de elementos, hablan de los palos, tened en cuenta esto, porque los arcanos menores nos hablan de pequeños detalles del día a día, de las áreas de experiencia, de los niveles de conciencia que nosotros estamos experimentando alrededor de esa pregunta y, por tanto, más presencia o menos presencia de un elemento mostrará una tendencia hacia ese elemento. ¿Todo esto para qué? Para darnos herramientas para actuar. El tarot siempre nos da herramientas para actuar. Si nosotros tenemos una pregunta sobre una relación amorosa, por ejemplo, y nos salen muchas espadas, habrá que tener en cuenta los números que aparecen, pero también por qué aparecen tantas espadas, porque hay tanto elemento aire en una relación donde a lo mejor deberíamos ver más agua. Quizás porque hay conflicto en las ideas. El tarot te está diciendo, revisa tus conceptos, revisa tus ideas, ¿qué está pasando ahí? ¿Se está comunicando correctamente entre unos y otros? ¿Me entendéis? A lo mejor hay un proyecto que tiene que generar dinero y aparecen muchas copas. Puede estar hablando de si hay una buena relación entre los colegas de trabajo. Está hablando a lo mejor de cómo está afectando emocionalmente ese trabajo o esos recursos en la persona o en otras personas circundantes. Por tanto, no podemos compartimentar en exceso los elementos. Voy a enseñaros ahora a continuación estos elementos en las figuras de la corte para que veáis que os hablo sobre esta interacción holística o esta interrelación que existe entre todos ellos. Vamos allá. Analicemos pues los 4 elementos en las figuras de la corte o las cartas de la corte. Bueno, me vais a perdonar varias cosas, la luz, el enfoque, porque estoy usando un trípode casero, está nublado y la luz es muy mala, pero bueno, supongo que nos importará que haga todo un poco caserillo. Es lo que hay. Bien, tal y como hablábamos sobre los elementos, he decidido hacer una exposición de las figuras de la corte porque ya hice vídeos sobre los palos de Marsella en la lista de reproducción El Tarot de Marsella hablando de los menores y quería trabajar principalmente con las cartas de la corte alrededor de los elementos y de las polaridades, como os he comentado antes. Entonces voy a utilizar ahora esta visión simplemente en las figuras de la corte, ¿vale? Tenemos aquí las espadas, los bastos, las copas y los oros, ordenados por jerarquías, que también hay un vídeo, como sabéis, de jerarquías de las cartas de la corte, que podéis ver si queréis en la lista de reproducción de Tarot de Marsella. Es decir, está ordenado por palos y por jerarquías, la sota, el caballero, la reina y el rey. Hemos hecho desde una polaridad más, un elemento más denso, que podría ser los oros, la tierra, seguido de las copas, el agua.
a continuación seguido por los bastos o fuego y finalmente por las espadas o aire. Al menos esta es, como ya sabéis, la división que hago yo. Para que comprendamos que, aunque está dividido en 4 elementos diferentes y que al mismo tiempo las figuras tienen 2 polaridades, es decir, una polaridad más receptiva y una polaridad más activa, una polaridad más receptiva femenina en las sotas y en las reinas y una polaridad más activa en los caballeros y en los reyes, todo este cuadro nos sirve para ver que realmente en los menores, tanto en los arcanos menores como en las cartas de la corte, todos los elementos se interrelacionan. Como hemos dicho, se interrelacionan porque en una tirada aparecen principalmente 1, 2, 3 o los 4 elementos sobre la mesa, como en la realidad de la que hablábamos, multidimensional, es decir, nuestra realidad está conformada por esos 4 elementos y también se ve reflejado en la mesa, y porque, en cierto sentido, todas las cartas y todos los elementos también están mezclados entre sí. Cuando nosotros hablamos de las cartas de la corte del palo de espadas, es que esta polaridad, este grupo tiene más destacada, digamos, el área de experiencia de las espadas, del aire. Lo mismo sucede con los bastos, que tendrían más desarrollada el área del fuego, las copas el área del agua y los oros el área de la tierra. Sin embargo, existe una mezcolanza entre todas ellas, como decía. Si nosotros entendemos que el aire es el elemento más ligero, es el más rápido, como hemos dicho, corresponde al mundo de las ideas, de los pensamientos, podríamos decir que la sota que más representa, digamos eso, es la sota de espadas. Las sotas son aquellas que comienzan o inician, ¿de acuerdo?, una acción o una chispa. La sota de espadas es la sota de las ideas, es lo más etéreo, y todas las acciones, todos los sentimientos y todo lo tangible puede provenir de una idea. Por tanto, lo más primordial, lo que inicia, ¿no?, sería la sota. La sota ya sabemos que es esa carta o figura de la corte, que realmente es un mandado, es el que está más abajo, ¿no?, es el que soporta al caballero, el que aspira también a evolucionar dentro de la jerarquía e ir ascendiendo. Los caballeros son las figuras que llevan a la acción ese elemento, esa vibración de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque van a caballo y porque están en movimiento. Son las figuras más móviles de todas. Por tanto, podríamos decir que el caballero que más representa este movimiento, este ir hacia adelante, esta acción del fuego, sería el caballero de bastos. Lo mismo sucede con las reinas. Las reinas son aquellas que tienen una energía receptiva, una energía de dejar espacio, de conectar, de cuidar, de nutrir, de proteger. La reina más pura en este aspecto sería la reina de copas, porque es el agua, es la conexión, son los sentimientos, es la nutrición. Finalmente, tendríamos la energía más asentada, más neutra, ¿no?, la energía más sólida, que es aquella que es más tangible y es la energía que ha pasado por el resto de elementos y confluye en el palo de oros. En el caso, la jerarquía del rey. El rey más puro sería el rey de oros, en esta modalidad de una estructura sólida, perdurable en el tiempo, inamovible, y que genera una estructura que, digamos, perdura de generación en generación. ¿Por qué he hecho este ejemplo? Porque quiero que veáis cómo tangencialmente los elementos permean a través de todas las jerarquías y todas las polaridades femenina y masculina del tarot de Marsella. Tenemos una sota, que es como, va muy elegante, ¿no? Es muy importante la idea que se tiene de esta persona, va elegantemente vestida, mira hacia un lado, ¿no?, como con suficiencia y con su espada. Esta sota es muy importante lo que tú pienses de ella, lo que digas, cómo ves el mundo. En esta sota, que también inicia, vemos, ¿no?, un basto, como va hacia
El movimiento se dirige hacia el movimiento. Aquí vemos una copa más de conexión, más elegantemente vestida, un poco romántica, mira la copa como con anhelo, ¿no? Y aquí finalmente tenemos una sota de oros que tiene los dos pies sobre la tierra, tiene dos monedas y la observa como, digamos, asentada, ¿no? en ese elemento de solidez. Lo mismo sucede con los caballeros. Vemos un caballero armado en movimiento, un caballero que se dispone a la acción, que puede ir hacia dos lados, un caballero más romántico, un caballero más tangible, más estable, más perdurable, con más paciencia. Lo mismo sucede con las reinas, lo mismo sucede con los reyes. Esta tangencialidad de los elementos es lo que yo quería que vierais, que muevo el trípode, que todos los elementos pueden polarizarse y dividirse en 4 áreas, pero que también todos ellos en cierto modo están interrelacionados. Y nada, esto es todo. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por seguir mi canal. Os leo los comentarios. Estoy bastante interesada en ver qué opináis sobre esta visión de los elementos y este rollo de que somos seres multidimensionales y toda esta historia, porque a lo mejor me decís, Marina, hija, te has puesto demasiado intensa. Pero bueno, yo quería un poco explicaros cómo lo veo y cómo se refleja eso en las interacciones sobre la mesa para que no tengáis una visión muy compartimentada de los menores, porque eso puede hacer que vuestro mensaje no fluya. Al menos en niveles iniciales, quiero decir, cuando estáis empezando, ¿no? Os puede generar mucho parón porque lo veis todo como muy simbólico y muy frío, ¿no? Y quizá desde este área de experiencia sí que podéis engancharos un poco más y aterrizar el mensaje a la realidad, porque a fin de cuentas estos símbolos lo que pretenden es mostrar áreas de la experiencia y de la realidad. Haré un segundo vídeo sobre, ya sabéis que esta es una de las modalidades en los menores, que son los elementos. Haré otro vídeo un poco más profundo también sobre las polaridades activa y pasiva, o masculino y femenino, que a lo mejor os parece un poco polémico, pero bueno, ya lo haré más adelante. Y nada, muchas gracias de nuevo, un beso grande y hasta la próxima.